Hola, este video es para comentar un poquito sobre los términos clave y darles algunos lineamientos. Bueno, como primero todo texto que sea medianamente técnico va a tener términos clave que se van a ir repitiendo y vamos a tener que ustedes de a poco reconocer los términos clave dentro de un texto. ¿Cómo los reconozco? Bueno, son términos que pueden ser una palabra, pueden ser 3 palabras, pueden ser 4. Cuando hablo de términos no hablo de nivel palabra, sino de una unidad que puede ser 2 palabras, 3, como les digo, de sentido que tiene una definición muy precisa en el texto, que se va a repetir varias veces en el texto y que yo me tengo que asegurar de que sea uniforme, que si se repite en esos textos no puedo empezar, en ese texto muchas veces no puedo empezar a usar sinónimos. A veces son términos técnicos, pero no siempre. Por ejemplo, uno de los que nos pasó, uno de los que tuvimos en el último texto que hicimos en grupo, era Marine Protected Areas. Bueno, ese es un término clave que no era muy difícil de reconocer como término clave, ¿no? O Antarctic Treaty System, o Southern Ocean incluso, porque se repite, porque estamos hablando de el tema específico, son términos o conceptos muy centrales, muy clave en cuanto a este tema en particular o a ese texto en particular. Lo importante que yo tengo que hacer o lo que tengo que entender muy bien es primero reconocerlos, ¿sí? Pero luego, una vez que los reconozco, siempre tengo que tratar de investigarlos bastante bien. Tengo que asegurarme de que conozco su definición, si es una definición muy compleja, a grandes rasgos, claro. Tengo que saber si existen acrónimos, si existen acrónimos sinónimos, si hay diferentes formas de abreviar. Si por ahora estoy solamente en el inglés, no me estoy yendo a mi idioma meta. Estoy asegurándome de conocer ese término lo más posible. Tengo que también entender si hay diferentes sinónimos o frases similares que se usan para decir lo mismo y si son en realidad parecidas pero no tanto, tengo que aprender a diferenciarlas, a entender cuál es la diferencia entre, por ejemplo, no sé, Marine Protected Areas y Marine Reserves, por ejemplo. Son términos parecidos, relacionados, están casi siempre juntos en el texto que yo tengo. Bueno, tratar de diferenciarlos, de saber cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Para tener bien claro en mi cabeza. Bien, una vez que medianamente hice esto y estoy satisfecho con lo que encontré, siempre chequeen el sitio web para la organización que están trabajando, con la que están trabajando, o la organización de la que habla el texto. Cada vez que aparezca un nombre de un cliente, un nombre de una organización, un nombre de una institución que está usando este texto, lo primero que hago es chequeo el sitio web. Chequeo que tenga su sitio web en un idioma, que lo tenga en el otro, ver qué usan, porque esa va a ser mi guía. Siempre chequear la organización de la que están hablando. En este caso era el sistema del Tratado Antártico y yo tengo que ir al sitio web del sistema del Tratado Antártico y considerar eso como mi internet. No busco busco en muchos otros lugares, pero la preferencia y el privilegio la tiene el sistema del Tratado Antártico, el sitio web y lo que usan. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo que al menos esas traducciones o esos términos de la forma en que lo usan lo prefieren. Esta organización prefiere hablar, por ejemplo, de áreas marinas protegidas y no áreas protegidas marinas, por ejemplo. O sea,
prefiere utilizar un orden determinado, ¿sí? Con un uso de mayúsculas o minúsculas también determinado. Entonces siempre tengo que chequear, sobre todo cuando son términos que tienen más de una palabra, chequear en qué orden están traducidas esas palabras, porque yo puedo decir tranquilamente área protegida marina, y sin embargo no es así como se utiliza, sino que es área marina protegida, ¿sí? Entonces siempre pensar es siempre ser muy detallista en esos términos clave, porque son importantes. Y entonces usar lo que ellos usan. ¿Por qué? Porque eso a veces hace a la imagen de la empresa, a veces hace a la precisión de un término, a veces hace a la consistency de toda una institución. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más uniforme y coherente posible con los términos clave. ¿Sí? Chequear entonces, como les decía, el uso de mayúsculas, el orden, ¿sí? Y si tengo la suerte de trabajar para ellos directamente, o si tengo una línea directa con la agencia para la que trabajo, preguntar si hay algún término que realmente no les gusta, no están de acuerdo y no quieren usar esa forma. Por ejemplo, Marine Protected Areas, hay ejemplos en el sitio web del sistema del Tratado Antártico que están con mayúscula y ejemplos donde están con minúscula. Y ese fue un tema, cuando yo trabajaba para ellos, fue un tema que muchos de nosotros fuimos, de los traductores quiero decir, fuimos quejándonos que en realidad no necesitábamos poner mayúscula, no era un nombre propio, le querían poner mayúscula. La respuesta del tratado era: le queremos poner mayúscula porque le queremos dar importancia. Entonces por eso le querían poner mayúsculas, para darle importancia a toda la designación de áreas, de reservas. Entonces nos pedían que pusiéramos mayúsculas. Y muchas de las veces cuando le decíamos no, en realidad gramaticalmente, ortográficamente, lo ortográficamente correcto es con minúscula. A veces ganábamos la batalla, a veces no. A veces nos subían las mayúsculas, nos subían las minúsculas, a veces no. Por eso van a ver mayúsculas y minúsculas por todos lados. Lo correcto sería con minúscula. Aún así yo puedo usar una sigla toda con mayúscula, claro, sin problema. Lo menciono porque a veces creen que para crear una sigla hay que tener la frase en mayúscula, y no es así. Yo puedo crear una sigla de una frase que estaba toda en minúscula. Entonces, es importante lo del orden, lo de las mayúsculas, y bueno, y chequear con ellos si tenemos la posibilidad de hacerlo, si hay algún término o alguna cosa que el traductor cree que no está correcto, ¿sí? Lo mismo con Southern Ocean. Hay diferentes formas de hablar del océano, este océano en particular. No está totalmente establecido, pero tenemos que usar la denominación que utiliza el sistema del Tratado Antártico. ¿Por qué? Porque era el cliente de ustedes. Les había dicho en el texto que les había dado las instrucciones para hacer la traducción que iban a traducir para la reunión consultiva de las partes del tratado. Entonces tenemos que usar lo que las partes del tratado están acostumbrados a escuchar y están acostumbrados a usar, que era océano austral en realidad. No sé si se los marqué a todos o si se los marqué en absoluto, pero sí también es importante saber que océano siempre va con minúscula, porque se considera que la palabra océano no es parte del nombre propio en español. Les dejé a todos un link que les recomiendo que miren para aprender en qué casos va con mayúscula los nombres geográficos y en qué caso va con minúscula. Bueno, espero que les haya parecido útil y bueno, nos seguiremos escuchando y leyendo.